Hola comunidad, yo soy Kiartutos y bienvenidos a esta serie de tutoriales donde vamos a aprender a utilizar ZBrush. Vamos a empezar a utilizar ZBrush. Les voy a enseñar cómo utilizar ZBrush especialmente para crear personajes, entonces no se pierdan estos tutoriales. Bueno, bienvenidos a todos, yo soy Kiartutos, como lo mencioné anteriormente. Si no están suscritos a mi canal se pueden suscribir para no perderse este tipo de tutoriales totalmente gratis. Este tutorial son especialmente adecuados para usuarios de Blender, ya que yo soy también usuario de Blender, yo utilizo los dos, entonces yo sé que les va a gustar. Les voy a mostrar las características pues más notorias dentro de ZBrush y vamos a enfocarnos en la creación de personajes. También, si quieren ser parte de mi comunidad de WhatsApp, pueden entrar totalmente gratis. En la descripción de este video van a encontrar el enlace para entrar totalmente gratis. También pueden hacerse miembros del canal, entonces van a tener beneficios exclusivos, van a ver videos exclusivos y tutoriales exclusivos para los miembros del canal y recursos también exclusivos para los miembros del canal. Bueno, sin nada más que decir, empezamos. Bueno, vamos a empezar con esta primera clase como para aprender ZBrush. Cuando ustedes abren ZBrush, yo tengo ZBrush 2024, este es el que vamos a utilizar. Ustedes pueden utilizar versiones la 2022, 2023, la 2025. Pero cuando ustedes abren ZBrush les va a aparecer así. Lo primero que les va a aparecer es la ventana acá de ZBrush, entonces pues la cerramos simplemente. Yo tengo mi interfaz, la cual yo pues he modificado a mi gusto. Pero básicamente, bueno, si vamos acá Preference, configuración, esto no lo hagan ustedes. Vamos acá a estándar. Cuando ustedes abran ZBrush por primera vez les va a aparecer así, después de pues que les aparece la ventana de inicio. Y a ustedes les va a aparecer acá el Lightbox abierto, entonces Lightbox lo pueden cerrar de acá. Simplemente pues les va a aparecer acá en negro este canvas. Si ustedes mueven acá les va a aparecer eso, entonces ustedes se van a asustar, pero ¿qué estoy haciendo? No. Simplemente le oprimen Control N. Tengo este add-on activado o plugin que les va a mostrar como los atajos de teclados que voy a utilizar. Pero entonces no me voy a extender mucho en este tipo de explicaciones. Lo que vamos a hacer primero que todo es abrir el Lightbox. Lo pueden abrir directamente acá o con la tecla coma, con el símbolo coma, y les va a aparecer el Lightbox. Acá está esta parte de proyectos. No voy a explicar todo en este tutorial porque si no esto sería eterno. Voy a ir explicando en otros tutoriales que voy a hacer. Pero básicamente acá la parte de proyectos es importante porque acá ya hay algunos proyectos que hay bases para empezar. Entonces yo ya tengo acá lo que se llama mi proyecto. Es un proyecto de esos que yo modifiqué con ciertas características. Ustedes lo pueden hacer también, es muy sencillo. Pero es básicamente este de acá, Dynamic Sphere. Entonces vamos a abrir ese. Entonces le vamos a ir que no vamos a salvar, que si no abra, que no vamos a salvar. Entonces esperamos a que abra. Cuando lo abrimos nos aparece esta esfera. Y acá pues básicamente nos aparece el suelo, nos aparece activada la perspectiva que se encuentra a este lado. De pronto ustedes ven los botones míos un poco pequeños, más pequeños que los de pronto de ustedes. Pero es que yo los configuré a ese tamaño porque pues yo solo tengo una pantalla. Entonces tengo una pantalla para generar más espacio. Entonces acá básicamente como ven ahí en el add-on, Alt y clic izquierdo es como para hacer paneo. Si yo quiero rotar sobre la esfera simplemente con Alt, entonces es básicamente eso. Acá este muñequito lo que hace es mostrarnos las vistas, entonces ahorita nos está indicando que estamos en vista frontal. Si yo me voy acá para el lado pues me está diciendo que está en vista lateral. Si quiero que la vista quede como más fijada puedo oprimirle Shift. Y ahí le oprimo con el lápiz de la tableta o el ratón y no se mueve, entonces está en la lateral. Lo mismo la trasera, bueno, la superior, voy moviendo, inferior, bueno. Entonces acá me voy a la frontal, yo estoy ahí en la frontal. Entonces en este caso acá tenemos algunos, pues básicamente como los mismos botones que se manejan en Blender, que el zoom, arriba hacia abajo. Este es actual, lo que actualmente es el canvas, nos está mostrando lo que es el canvas. Y este nos muestra el tamaño real del canvas. O sea, pues básicamente es un canvas muy pequeño o un espacio de trabajo muy pequeño. Eso lo vamos a modificar ahorita. Pues la perspectiva, coloquémoslo acá en actual. La perspectiva, el botón de perspectiva que se activa con la tecla P. Y pues el piso.
¿no? Tenemos el piso, acá esto es pues Local Symmetry, es un poco pues no avanzado, pero pues más adelante lo podrán entender. Y acá pues ya tenemos lo que es mover, hacer como paneo, zoom, rotar, lo mismo que pues casi tenemos en Blender. Y acá tenemos el polyframe para ver pues cómo está constituida nuestra malla. Entonces acá es donde vamos a ver el poder como de ZBrush de los poligrupos. Entonces acá nos está mostrando el polyframe, acá tiene líneas y acá podemos desactivarle las líneas, que básicamente nos está mostrando pues los cortes que tiene o la geometría que tiene en este momento nuestra esfera. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Lo primero que vamos a hacer es cambiar el tamaño del canvas, vamos a hacerlo un poco, o del espacio del trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir a documentos. Acá en documentos me dice que el tamaño está en 1552 por 941. Ustedes le pueden poner doble, entonces le ponen doble y él me dice que si quiero reacomodar el documento a esa resolución le vamos a decir que sí. Entonces acá esto llega y se nos vuelve un 8, miren, nos empiezan a salir ahí bolitas por todo lado. Lo que van a hacer es darle a control N para limpiar, ¿sí? Control N, y lo que van a dar acá es en edit para que ya quede pues la parte de acá le dan a edit para que ya pues se establezca la nueva resolución. Acá me quedó como un fantasmita, yo le digo como fantasmita, eso de ahí simplemente le dan control N y ya se quita. Bueno, entonces acá nos va a aparecer otra vez pues con el piso y todo eso lo vamos a desactivar y la perspectiva. Entonces acá esto ya es un canvas más grande. Si yo quiero utilizar toda la pantalla para que no me molesten estos menús de acá, puedo darle a la tecla Tab. Entonces la tecla Tab me abre toda la pantalla y esto lo puedo correr acá para trabajar con toda la pantalla. En el caso de que no tengan, que tengan un monitor grande o pues tengan dos pantallas, pueden pues trabajar en una y mirar las referencias en otra, ¿listo? Entonces, yo en mi caso, yo voy a utilizar mi proyecto, pues ya lo tengo seteado, es casi parecido a este. Entonces voy a ir acá, otra vez coma, y voy acá a mi proyecto, le voy a decir que no, bueno, y voy a utilizar mi interfaz. Es casi lo mismo, básicamente es casi lo mismo. Voy a utilizar mi interfaz, esta es la interfaz que viene como por defecto en ZBrush, pero mi interfaz yo ya la ajusté, la acomodé, la customicé a mi gusto, digamos, para yo trabajar mejor. Esta interfaz que yo voy a utilizar se las voy a dejar para que la descarguen si la quieren utilizar. Todas las herramientas que aparecen ahí están acá dentro de los menús dentro de ZBrush. Como digo, no lo voy a explicar todo de una vez en este video, sino va a ser eterno, sino simplemente vamos a enfocarnos en el personaje que vamos a hacer ahorita. Entonces voy a ir acá donde dice Preference, voy a ir acá donde dice Load UI o pues interfaz. Entonces le voy a dar Load UI, voy acá donde yo la tengo, le voy a dar mi interfaz, le voy a ir a abrir. Entonces ya automáticamente acá me la carga. Voy a cerrar esto acá. Tiene algunos pinceles que a ustedes no les va a aparecer, voy a tratar de dejarle esos pinceles también en la descripción del video. Y tiene, digamos, como mi menú personalizado. Entonces si yo le doy a la tecla K, llega y se aparece mi menú. Entonces voy a darle a la tecla Tab para que se agrande pues, todo el canvas, y le voy a dar a la tecla a la K. Y entonces mira, acá tengo, digamos, lo que yo más utilizo, son los pinceles. Bueno, el de subdivisión, tengo subdivisión, tengo el Seal Remesser, es básicamente volver a reorganizarla, hacerle como una topología, una retopología automática. El Dynamesh, que nos va a generar, es como el Remesh en Blender, nos va a generar más geometría. Bueno, pero básicamente eso está acá, está, mira, el Dynamesh, Seal Remesser, el División. Todo este tipo digamos, de botones que ustedes ven acá se encuentran dentro de los menús como transformar, como herramientas. Acá está todo como stroke, ¿sí me entienden? Entonces lo más importante que yo utilizo, lo que más utilizo yo es el lazy mouse para dar con más estabilidad, y pues los pinceles que tengo acá también. Entonces algunos pinceles, como les digo, los más importantes que yo utilizo no vienen por defecto en Blender, entonces les voy a tratar de buscar todos porque pues son varios y se los voy a dejar en la descripción.
También tengo unos, ¿cómo se llama? Unos atajos de teclados que yo ya realicé. Los atajos de teclados, pues básicamente uno los genera acá en Preference, configuración, acá llama Hotkeys. Entonces acá en Hotkeys yo puedo cargar mis atajos de teclado, pues load, y pues ahí buscan el archivo y simplemente llegan y lo cargan. En los atajos de teclados que yo tengo básicamente es para las brochas, digamos la de mover, que es la normal, es con el número 1 del teclado de símbolos. Entonces el 1, el 2 es para esta Mesh Cut, que yo utilizo ese pincel bastante. 3 es para Clean Builder, que es como para generar más masa o masilla o plastilina o como lo quieran llamar, o más geometría. 4 es el Dam Standard. 5 el Jack Cut, que también es como para crear cortes perfilados. 6 que es el Z Modeler. 7 es uno que se llama Geo. El 8 se llama Clay Builder, que es para generar pues también más geometría. Y el 9 es el Quick Save, que básicamente nos va a hacer un salvado automático y nos guarda como en el folder de autosave que tienen casi todos los programas. Entonces voy a darle a Shift F para que esto vuelva y se vea otra vez gris. Bueno, entonces para los pinceles, para cargar los pinceles, digamos que les voy a dejar, es muy sencillo de cargarlos. Hay dos opciones para cargarlos. Ustedes los pueden cargar para que les aparezca siempre acá o dentro de la galería de pinceles que se abre con la tecla B, que básicamente es lo mismo como si ustedes le dieran clic acá en la parte de brush de pincel. Esa es una forma, o la otra, o sea, si ustedes lo cargan así, les va a aparecer siempre ahí cada vez que abran ZBrush. O la otra es que ustedes los carguen desde acá, pero cada vez que ustedes los carguen acá diciendo cargar pincel o load brush, si ustedes cierran ZBrush y vuelven y lo abren, el pincel no les va a aparecer, les toca cada vez cargarlo. Entonces pues yo les recomiendo que si los van a utilizar siempre, los carguen en la carpeta madre para que siempre se les van a cargar acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo que primero que tienen que hacer es buscar donde instalaron ZBrush. Entonces en mi caso esta es la carpeta donde yo tengo instalado ZBrush. Entonces cuando ustedes van a esa carpeta donde está instalado, ustedes van a encontrar otra carpeta que se llama Z Startup o C Startup. Entonces ahí lo que van a hacer es abrirla, y acá dentro de esa carpeta aparecen otras subcarpetas, una que está los materiales, otra que están las texturas, y acá tienen que buscar la que dice Brush Presets o pues pinceles por defecto, por decirlo así. La abren y ahí los van a copiar, pues los van a descargar. Cualquier pincel que ustedes quieran instalar para ZBrush lo descargan, lo copian y lo mandan a esta carpeta. Bueno, entonces de esa forma ahí ya automáticamente se les va a cargar cada vez que abran ZBrush. Lo mismo pasa con por lo menos con materiales. Si tienen materiales, descargaron materiales gratuitos o compraron materiales o los mockup, que se llaman mockups, los instalan acá en la carpeta de materiales, pero en la carpeta Z Startup o C Startup, básicamente en esta carpeta. ¿Listo? Entonces ahí ya se les van a cargar todos los pinceles normalmente. Bueno, entonces vamos a mirar un poco lo de los pinceles. Si ustedes se fijan acá dentro de la interfaz, de mi interfaz, una cosa más, al principio ustedes lo vieron, pero si ustedes quieren volver a la interfaz pues original de ZBrush, van acá a Preference y van acá donde dice configuración o config, y acá lo que le dicen es Restart Custom UI. Entonces ahí lo pueden hacer. Si se dan cuenta en esta parte de acá, esto es importante dentro de ZBrush porque maneja como los modos en que trabaja ZBrush. Entonces tenemos mRGB, que es material más color, tenemos el RGB, que es cuando vamos a pintar, tenemos el material, acá tenemos el adherir y el sustraer. Eso se aplica también para los pinceles. Este menú de acá arriba lo podemos sacar también con la tecla espaciadora. Le damos clic y ahí lo podemos ver. Tenemos acá importante el Focal Shift, que es como el radio con el que va a influenciar el pincel la geometría, el tamaño del pincel, que también, como lo digo, se puede cambiar. Entonces ahí lo podemos configurar. Y tenemos el Z Intensity. El Z Intensity es la dureza del pincel, de cualquier pincel que ustedes elijan, y el RGB Intensity es la dureza, digamos, del color cuando ustedes están pintando. Entonces, digamos, si yo coloco RGB, se me activa el RGB color. Entonces ahí estos dos son diferentes para que lo tengan en cuenta. Si yo le doy a la barra espaciadora, también me van a aparecer acá.
me va a aparecer el Z Intensity, me va a aparecer como el pincel que tengo ahorita seleccionado, se abre la galería de pinceles, el alfa con el que viene el pincel, el tipo de como de forma que el pincel va a funcionar, eso mismo está acá, en esta parte, es lo mismo. Entonces está Edit, el Polyframe y hay otras herramientas, las herramientas de acá. Básicamente este es como un mini pincel, un mini menú que viene por defecto dentro de ZBrush. Entonces dentro de acá mi interfaz vienen estos dos botones, los cuales nos permiten modificar nuestra interfaz. Es Enable Customize, que nos va a permitir modificar la interfaz de ZBrush, los menús. Y Storage configuración, que nos va a guardar esa configuración. Entonces podemos darle Enable Customize y esto es lo que nos va a permitir es pues modificar. Si yo quiero cambiar, por lo menos acá yo tengo unos pinceles pues repetidos que están acá, entonces yo puedo borrar pinceles de acá y abrir espacios. En este caso, como se dan cuenta acá donde tengo pinceles, pues casi son los mismos pinceles, pero entonces yo podría borrar, digamos, podría coger este de acá, le doy Control Alt y lo arrastro acá al canvas y lo suelto, entonces lo voy a quitar de ahí. Y lo mismo, puedo buscar algún pincel, digamos, para buscar los pinceles es con la tecla B y podemos empezar con las letras del abecedario a buscar. Entonces voy a la tecla M, entonces está el de mover, el de move, lo voy a seleccionar, lo tengo seleccionado y me va a aparecer acá, bueno, me va a aparecer ahí, y lo que yo puedo hacer es darle Control Alt y arrastrarlo y colocarlo ahí. Entonces ya lo tengo ahí colocado, entonces puedo ir buscando diferentes pinceles y acomodándolo, digamos, en el canvas. Entonces cuando ya termino de modificar lo que yo quiera modificar o colocar, en este caso los pinceles, lo que hago es apagar el botón Enable Customize y le doy Store Configuration. Entonces eso me está diciendo que Master Configuration File has been saved, o sea que la configuración ha sido salvada correctamente. Y va a aparecer igual cada vez que ustedes quieran pues abrir ZBrush, les va a aparecer con las modificaciones. Ya si ustedes modifican la interfaz a su gusto y la quieren guardar, simplemente se van a Preference y van acá donde dice Save UI, entonces le dan clic y lo salvan en un lugar y pues de esa forma lo pueden cargar en diferentes computadores o compartirlo con sus amigos. Ahora esta parte de acá es importante. Vamos a mirarla, acá tenemos lo que es la forma en que el pincel trabaja, ya sea para pintar o para modificar la geometría. Entonces vamos a empezar a modificar eso un poco. Vamos a darle al número 1 del teclado de símbolos para activar el pincel de mover. Entonces voy a agrandarlo un poquito más. Voy a jalar eso acá así. Y vamos a ver lo que es el Dynamics también a la vez. Entonces si yo le voy a dar Shift F, se nos activa el Polyframe que nos muestra cómo está constituida la geometría. Acá vemos que hay tensión en la geometría, entonces para yo poder aplicar este Dynamics tengo que darle a Control y arrastrar por fuera. Entonces llega y se nos acomoda la geometría, ¿listo? Ahora voy a pasar al número 4, donde tenemos el pincel Damp Standard. Entonces vamos a Shift F para que se muestre otra vez la malla en gris. Y acá nos damos cuenta que si yo le doy pues modifico la esfera, en este momento ahí me está como hundiendo. Entonces eso es a lo que yo me refiero con el radio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para generar más geometría, lo que vamos a hacer es subir un poquito la resolución del Dynamics. Entonces lo vamos a colocar en 120 y vamos por fuera de la geometría, vamos a aplicar Control y arrastramos y llega y se nos carga. Vamos a Shift F para ver y miren, ya tenemos una geometría más densa. ¿Ven? Entonces acá nosotros podemos hacer el pincel más pequeño y podemos marcar más. Para activar el Lazy Mouse, bueno, yo lo tengo activado automáticamente, se activa con la tecla L, como ven ahí se activa y se apaga. Y el radio está en 1, yo lo puedo subir a 18, entonces el radio acá me va a permitir pues tener más precisión. ¿Ven? Entonces acá por defecto, pues si lo coloco en material, pues usualmente viene con material, pero estos pinceles siempre funcionan si no hay pues si está desactivado el M, van a funcionar normalmente. Si yo quiero que esto me haga lo contrario, en vez de un dim socket, tengo que darle a la Alt. Entonces ahí me va a hacer el efecto contrario, puedo agrandarlo más. Entonces básicamente esto funciona con todos los pinceles. Ahora el radio, que es el focal shift, entonces el focal shift está en -14, lo voy a colocar en 0. Entonces voy a bajarlo acá
y entonces voy a hacer otra vez. ¿Qué es el radio? Básicamente acá nos estamos dando cuenta, el radio es esta inclinación que me está generando, ¿sí me entienden? No está cortando la malla finamente, sino está creando como este tipo de angulación, si se dan cuenta. Entonces si yo bajo el focal shift a 100, menos 100, entonces si yo le vuelvo a hacer otra vez, bueno, vamos a darle otra vez a control, arrastrar. Ahora vamos a suavizar. Para suavizar simplemente con el pincel que tengamos oprimimos la tecla Shift y ahí nos suaviza. El suavizado se maneja con la intensidad. Esta es la intensidad del suavizado. Entonces ahí nos damos cuenta. Entonces ahí suavizamos acá. Vamos a ahora sí hacer otro corte. En este caso tengo la simetría prendida o activada con la tecla X. Se activa, se desactiva. Es simetría en X. Entonces acá vamos a hacerle un corte. No, vamos a hacerlo más pequeño. Entonces vamos a bajar acá. Y acá pues ya el ángulo que se crea es menor. Es menor. Tenemos que tener en cuenta también si el pincel tiene un alfa. En este caso este pincel trae un alfa. En Damp Standard tiene los alfas acá. Los alfas están acá. Digamos los que vienen por defecto. Ustedes pueden cargar alfas desde acá. Importar para algún pincel en específico, pero en ese caso el Damp Standard viene con este alfa. Entonces yo puedo hacerlo más pequeño, entonces la angulación pues va a ser menor, un poco menor, pero tenemos que, como le digo, tener en cuenta el alfa que trae activado. Entonces en este caso podemos utilizar otro pincel, digamos el Geo. Bueno, hagamos una cosa, quitémosle el alfa, le damos acá clic, le vamos a quitar el alfa. Ahora sí vamos a mirar. Ahora sí vamos a bajarlo un poco. Vamos a bajarle la intensidad porque la intensidad está muy alta. Entonces mire ahí como ahora nos está afectando. Básicamente nos está creando una línea como si fuera circular porque no hay un alfa que le determine cómo tiene que funcionar bien. Pero ahí podemos crear diferentes cosas. Acá podemos colocarle otro tipo de alfa. Miremos a ver, bueno, un puntico acá, este alfa pequeño. Entonces al hacerle así cambia, acá la intensidad la podemos subir. Entonces ahí me crea una línea, bueno, voy a darle control por fuera. A mayor intensidad acá, Z intensidad, pues la presión va a ser mayor, ahí nos damos cuenta. Y entonces ya podemos acá crear como algo un poco más finito. Voy a darle a Tab para agrandar esto. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta, vamos a abrir acá esto. Voy a seleccionar el número 7 del teclado de símbolos para activar el Geo. Esa mayoría de pinceles que yo tengo acá son gratuitos, los he encontrado conforme todos estos años en diferentes lugares. Entonces, bueno, vamos acá al focal shield, viene con un focal shield de 73, entonces como se dan cuenta ahí el radio es diferente. Y acá trae este tipo de alfa. Cada pincel a veces traen alfas, unos sí, otros no, entonces acá miren, nos damos cuenta. Vamos a subir la intensidad un poquito más. Entonces este ya hace algo como más finito. Este tipo de efecto que nos genera acá es porque no tenemos tanta geometría. Vamos a subirle un poquito más. Vamos a colocarlo en 600 por el momento. Y por fuera vamos a suavizar. Entonces acá ya tenemos mucha más geometría. Shift F para ver. Mira, ya la malla está más densa. Lo bueno de ZBrush es que viene optimizado para trabajar con grandes cantidades de geometría. Entonces acá vamos a abrir un poquito, vamos a suavizar. Bueno, pues miren acá, ya acá podemos hacer algo así como tipo de cortes más finos. Miren, ahí se dan cuenta. Digamos el número 2 del teclado numérico, ese lo utilizo bastante, especialmente ¿para qué? Para personajes estilizados. Entonces ahí se dan cuenta, miren ahí va, saca. Si yo quiero que cree el efecto contrario y un poco más de intensidad, puedo abrir acá con barra espaciadora para no estar yendo ahí arriba. Le doy a la Alt y él me crea al contrario. Miren, ahí nos damos cuenta. Entonces ahí vamos viendo como el poder de ZBrush. Ahora acá, teniendo esto acá, esta geometría, vamos a mirar lo que se llaman los poligrupos para que lo entiendan un poco más. Son como las facetas dentro de Blender, pero acá
es como un poco más fácil crearlas y son realmente muy útiles. Entonces, si yo le doy Shift F, pues vamos a ver acá esta, bueno, la malla. Entonces la malla está súper densa. Vamos a utilizar ahora el Z-Remesser para reorganizar y hacerle como una retopología automática. Entonces vamos a quitar el Dynamesh, vamos a usar Shift F para que vuelva al estado normal, a mostrar la malla en gris. Y el Z-Remesser trabaja pues con cierta cantidad, uno le determina como el porcentaje. El Z-Remesser ustedes lo pueden encontrar acá dentro del menú de geometría. Dentro del menú de Subtool, acá está nuestra galería donde nos muestra lo que tenemos. En este caso tenemos el Polysphere, acá lo podemos renombrar. Esfera, le pueden poner Enter. Entonces ahí lo tienen. Y acá dentro de Geometry podemos encontrar el Z-Remesser. Entonces acá pues el Z-Remesser viene con una configuración más extensa. Acá yo lo tengo como con lo esencial. O dentro de mi menú, ahí también está el Z-Remesser, está acá arriba. Entonces tiene como esa misma configuración. Entonces acá el Target Polygon Count nos está diciendo pues la cantidad que vamos a utilizar. Si yo le doy control a esto, en cada botón que yo coloque, él me va a especificar qué es y para qué sirve. Bueno, y acá yo tengo algo que es muy útil, exactamente acá arriba, que son los Active Polygons, que es la cantidad de polígonos que tiene en el momento la geometría. Entonces vamos a bajar esto un poquito por ahí a 1, vamos a activar el Polyframe para ver, y vamos a tener activada la simetría, ya que esto pues es simétrico. Entonces vamos a darle a Z-Remesser. Entonces ahí nos va a hacer una, por decir así, una retopología automática. Vamos a ver. El Z-Remesser es extenso y complejo, entonces en un solo video no lo puedo explicar, pero básicamente nos acomoda acá la geometría. Entonces para hacer un low poly, entonces vamos acá, entonces ya nos damos cuenta cómo está ahí. Yo puedo bajar esto más, le puedo decir que trabajé a la mitad de la cantidad que le di, le voy a dar otra vez Z-Remesser. Entonces ahí ya nos lo pone más pues bajo poligonaje. Ya nos damos cuenta acá la cantidad que estamos trabajando. Acá tenemos el historial. Entonces ahí podemos ver el historial. Mira, anteriormente teníamos esta cantidad 1211 y ahora acá tenemos 3180. Ahora vamos a activar lo que son las subdivisiones. Estas son las subdivisiones donde vamos a ir dividiendo, o el modificador en Blender que se llamaría subdivisión. Entonces mira, ahí podemos subir. Y ahí pues ya tenemos una malla pues más o menos organizada, con una topología organizada, y tenemos subdivisiones. Entonces acá con esas subdivisiones podemos pues trabajarle al personaje. Vamos a ir mirando ahí. Vamos a activar el 8 para el Clay Building. Y acá podemos pues generar encima de esa geometría. Suavizamos. Entonces ahí nos damos cuenta, como les digo, con Alt podemos quitar, suavizamos, y acá ya estamos trabajando con subdivisiones. Entonces acá básicamente tenemos lo que se llama el High, que sería este, y tenemos un Low, que sería este. Bueno, entonces ahora vamos a mirar lo de los poligrupos. Los poligrupos los podemos crear de diferentes maneras. Podemos darle control y enmascarar. Entonces vamos a quitar la simetría con X. Entonces yo puedo control y enmascaro así esta mitad. ¿Sí? La tengo enmascarada, y le podemos dar control W, y entonces acá tenemos dos poligrupos. De pronto no los ven bien, voy a quitar las líneas, pero ahí está el color. ¿Para qué me sirven los poligrupos? Para trabajar independientemente. Entonces bueno, vamos a crear uno acá. Estamos en lateral. ¿Dónde estamos? Vamos a hacerle un corte. Yo creo que, bueno, acá vamos a hacerle un corte así. Bueno, entonces vamos a darle control, arrastramos, vamos a enmascarar esta parte, pin, y vamos a darle control W. Entonces ya tenemos ahí diferentes poligrupos. ¿Cómo hacemos para saber si tenemos poligrupos? Pues una cosa es el color. Bueno, acá se me quedaron los poligrupos diferentes, pero yo puedo darle control shift clic y este es un poligrupo. Bueno, yo puedo cambiarle el color a ese poligrupo dándole control W otra vez. Entonces
ahí me devuelvo, ya tengo uno, control clic, acá tengo otro, control W, y acá abajo pues tengo otro, control W. Bueno, ahora para volver a ver todo, control shift, clic por fuera, y allá tenemos todo otra vez. Acá nuestro personaje, pues no personaje, pues lo que estábamos haciendo nos quedó torcido, entonces podemos subirlo esto para que mire al lugar que es. Le damos a la W para que aparezca el gizmo, para poder doblarlo, para poder rotarlo, escalarlo, eso es lo mismo. Entonces acá podemos irnos a la vista lateral, lo cogemos de acá, con shift sostenido podemos hacer rotaciones como fijas, 90, más o menos así, entonces lo vamos a dejar ahí así. Bueno, para salir de ahí le damos a la Q. Entonces ahí tenemos los poligrupos, entonces yo acá esto lo puedo separar, yo puedo enmascarar partes, digamos le doy control shift, selecciono el poligrupo, lo enmascaro, entonces ahora me doy control shift, clic por fuera y vuelvo otra vez nuestra geometría, shift F, subimos las subdivisiones y digamos no quiero que me afecte esta parte sino esto, entonces acá puedo seguir trabajándole a mi personaje, haciéndole cositas ahí, entonces para eso nos sirven los poligrupos también. Entonces acá también vamos a hacerle acá, entonces ahora yo limpio, control arrastro por fuera para limpiar, entonces ahora voy a shift F, voy a seleccionar este otro poligrupo, voy a seleccionar este de acá, entonces este de acá lo puedo enmascarar. Ahora digamos que yo quiero dividir esto, digamos yo quiero dividir esta parte, bueno voy a seleccionar este otro, control shift, clic, voy a darle control y clic por fuera para enmascarar. Entonces digamos yo quiero separar esto porque lo voy a imprimir, voy a hacer impresión 3D, entonces voy a dividir estas geometrías, entonces lo quiero dividir. Entonces si yo me voy acá a donde dice subtool, ahorita tengo solo una, entonces si yo tengo esto enmascarado puedo separar lo enmascarado de no enmascarado yendo a esta parte de acá, en este split unmasked points, pero esto funciona si tenemos subdivisiones activadas, tiene que irse uno a la primera subdivisión. Si no tenemos subdivisiones y tenemos Dynamics, les va a aparecer activado. Digamos, en este caso, si yo lo tengo en 4, no me aparece activado. Tendría que bajarlo acá y le voy a decir Split Masked Points. Entonces ahí ahora ya tengo dos geometrías. ¿No? Entonces yo puedo apagar acá el ojito y selecciono la geometría que quiero, que es esta. O puedo irme acá arriba y selecciono esta. ¿Ven? Acá no vemos nada porque tenemos que ir a display, acá abajo, la parte de abajo, y activar el display doble para ver las geometrías por dentro. Entonces ahí, mira, lo puedo seleccionar, ¿listo? Entonces ahí lo activo. Ahora digamos que queremos trabajar, digamos, con una sola geometría, digamos. Acá tengo, digamos, ustedes tienen, han creado un archivo y tienen diferentes subtools o diferentes geometrías, entonces pues ahí a veces les estorba que están ahí las otras ahí visibles. Dentro de los atajos de teclados que yo creé para el botón o la herramienta de solo trabajar una geometría o solo, que es este de acá, yo seleccioné el número 0 del teclado de símbolos, entonces ese me permite activar la herramienta de solo para trabajar solo en una geometría. Entonces en este caso tengo esta de acá. Yo puedo abrir este mismo menú para seleccionar geometrías con la tecla N. Entonces acá puedo pasar a este otro, N, o paso a este otro. Entonces para que sepan, pues ahí lo tenemos ahí. Ahora pues para salir de solo, otra vez el número 0 del teclado de símbolos y ahí pues ya lo tenemos. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a unir estas geometrías y les voy a mostrar otra forma de separar los poligrupos. Nos paramos encima de la primera, tenemos la esfera que ustedes lo pueden pues, activar. Y van a darle acá la parte donde dice abajo ahí del menú de subtool, van a bajar donde dice merge y ahí le dice merge down, le dan ok y le confirman que sí. Entonces acá tenemos otra vez la geometría junta. Debajo de acá de delete está split, entonces yo puedo coger y separar esto por poligrupos, le puedo decir group split, entonces le doy clic y él me pregunta que si quiero hacerlo realmente, le digo que ok y llega y me separa todo por pues, poligrupos. Lo tengo ahí diferente, lo tengo acá en poligrupos. Bueno, entonces acá pues vamos a mirar acá un momento, ya vamos a pasar a lo de los materiales.
Antes de pasar a los materiales, como les digo, lo de los pinceles, los pinceles ustedes pueden pues acceder a los pinceles directamente desde acá, abren acá y esto está pues organizado dependiendo del pincel que tengan por las letras del abecedario. Ahí está A, B, bueno, C, ahí van mirando, mire, cada uno tiene como la D, bueno, la D sirve para activar subdivisión, entonces B. Dependiendo de algunos que tienen la G, tiene diferentes ahí. No se dan cuenta. La L, bueno, L selecciona unos directamente. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta de cómo pueden acceder a los pinceles. Ahora vamos a mirar un poco lo de los materiales. En este momento el material que está es Mockup Grade. Si nosotros vamos acá podemos activar o ver los materiales que hay. En este momento tiene seleccionado Mockup Grade, que es este mismo de acá. Y entonces acá tenemos otros materiales, Mockup Materials, algunos de los que yo tengo acá yo los he instalado, ustedes los pueden conseguir en internet gratis. Simplemente van a la carpeta de materiales, a la misma carpeta de ZStarUp y ahí adentro está Materials, o como si tienen el ZBrush en español, materiales. Entonces acá yo puedo seleccionar el material para ver mi geometría. Si yo quiero aplicar ese material tengo que ponerme acá donde dice M, Material Channel, y tengo que irse acá donde dice Fill Object, entonces él ya está con ese material. Yo puedo ponerle material a diferentes subtools, entonces digamos este de acá, voy a ir acá, voy a abrir, voy a buscar otro, digamos voy a seleccionar este de acá, entonces estoy en material, en adherir y le digo Fill. Ahora voy a bajar a este otro acá, voy a abrir acá y voy a seleccionar este de acá y voy a darle a Fill. Entonces ahí puedo tener diferentes subtools o diferentes geometrías con diferentes materiales. Puedo ir cambiándolas, el material que yo quiera. Acá hay unos materiales, esos materiales son los estándar. Esos son algunos que yo he instalado, que pues he encontrado en internet. Entonces este de acá, le voy a dar Fill Material. Ahí se dan cuenta. Vamos a subirle, bueno, subdivisiones para que se vea más finito. Ahí ustedes pueden ir colocándole materiales, los que quieran. Es algo muy sencillo. Fill Object, dependiendo pues que tienen que estar acá en el channel de Materials y en Add. Bueno, entonces ahí ya tengo esos materiales ahí. Bueno, ahora vamos a mirar lo de la pintura. Vamos a mirar cómo pintar dentro de ZBrush, que es una pues también de las cosas chéveres que tiene ZBrush y pues maneja diferentes modos de máscara para poder pintar bien. Entonces vamos a colocar uno de los materiales que pues se utilizan usualmente para pintar, que se llama Skin Shade 4. Ese viene por defecto dentro de ZBrush. Vamos a darle Fill Object. Vamos a colocarle a los otros también. Este de acá, Fill Object. Vamos a este, Fill Object. ¿Listo? Acá esto nos aparece pues subdividido porque básicamente son geometrías que están separadas. Pero entonces yo puedo coger y unir todo otra vez. Entonces lo doy acá abajo, le digo merge down, merge down, ok. Ya lo tengo todo. Y acá yo puedo, digamos, si nos quedan huecos, yo puedo hacer dos cosas acá. Ya, Shift F, ahí nos damos cuenta que vamos acá a esto. Acá tenemos huecos acá, tenemos diferencia de geometría, hay una que está más densa, otra que está menos densa. Acá puedo activar otra vez el Dynamesh. O puedo darle primero Close Holes, que está acá, o dentro de mi menú también está. Ahí están todas esas herramientas, yo las coloqué ahí, pero por este momento les estoy mostrando lo que hay acá dentro de la interfaz. Entonces vamos a darle al Dynamesh para que nos cierre todo eso. El Dynamesh nos va a cerrar eso y nos va pues a colocar la geometría otra vez como estaba. Entonces ahí la tenemos, podemos suavizar. Entonces el Dynamesh está muy alto, el Dynamesh lo podemos bajar para arreglar la geometría mejor. Vamos a colocarlo por ahí en 120. Le vamos a dar, listo, allá podemos suavizar. Vamos a activar pues simetría. Vamos a con ese agrandar el pincel. Algo así, vamos a darle otra vez para que se reorganice la geometría. Ya de los pinceles, ustedes pueden pues ahí experimentar con los pinceles. Entonces para pintar hay dos formas de pintar. Bueno, uno puede pintar, vamos acá a RGB, como les digo,
no pueden pintar acá en Material porque no les va a pintar, pero a la vez les va a afectar pues, la geometría. Mucha gente pinta con el pincel estándar. El estándar sirve para pintar desde que esté acá en geometría, porque el estándar cuando está en material, digamos, vamos a bajar acá. El estándar lo que hace es como el draw, el pincel draw en Blender. Bueno, voy a bajar acá abajo dentro de esfera. Y bueno, ahorita en este momento no tengo color, pero ahorita les voy a mostrar cómo pueden activar y desactivar el color. Voy a cambiar un momento esto acá otra vez al Mocap Gray. Entonces miren lo que está pasando acá. Porque no he aplicado el material, lo voy a aplicar, Fill Object, ahora sí. Entonces el estándar funciona como si fuera el Draw dentro de Blender, con Alt, quito y con normal, así pues saca, tiene este alfa aplicado. Entonces voy a bajar, voy a irme acá atrás. Vamos a cambiar ahora sí a Skin Shade, Fill Object, y vamos a pasar acá a RGB. Acá RGB. Entonces al pasar a RGB vamos a quitar este Add. Acá ya pues tenemos la opción de seleccionar un color. Voy a seleccionar este color acá. Y acá ya esto me está pintando. Mira, acá ya me está pintando, pero no me está afectando la geometría. Tengo pues el Lazy Mouse activado. Entonces acá puedo pintar. Esto RGB nos indica como la potencia de la pintura. Entonces acá lo puedo subir más para que sea más potente. Acá puedo Switch Color. Puedo seleccionar dos colores. Entonces ahora negro. Puedo abrir con la barra espaciadora, como ya saben, y de acá seleccionar otro color dentro del rango que yo quiera. De acá, así. Vamos pintando. Abro acá. Vamos acá pintando. Tan. Ahora, si yo quiero suavizar esto, lo puedo tener ahí mismo y con el Shift le doy y él me suaviza los colores, me mezcla los colores. Recuerden, voy a darle a la barra espaciadora que la potencia del color es RGB. Bueno, entonces ahí suavizo, voy suavizando. Bueno, regresa la tecla Tab para volver a ver toda la interfaz. Acá si yo quiero pues que no se vea el color por el momento, puedo desactivar acá esta brochita y entonces ahí me va a mostrar el color que hay por defecto seleccionado. Puedo llevar esto a blanco, pero para activar el color otra vez, acá lo activo, lo desactivo. Bueno, entonces ahí para que lo tengan en cuenta en cuanto a los colores. Ahora si yo quiero rellenar esta figura de un solo color, simplemente pues yo lo que hago es seleccionar el color estando en RGB y le doy Fill Object. Llega y me lo selecciona en un solo color. ¿Ven? Básicamente así es como se pinta. Yo utilizo es el pincel de, voy a la B y le doy a la P de Paint. Entonces este pincel de Paint no tiene ningún efecto de que me va a deformar la geometría por accidente ni nada, sino simplemente es para pintar. Entonces ahí pues voy pintando, pues ahí puedo pintar y listo. Entonces básicamente eso es lo que se hace con los pinceles para poder pintar. Entonces ahí podemos pintar. Entonces como les digo, entonces acá podemos tener diferentes subtools. Podemos también traer más geometría. Vamos a mirar cómo insertamos geometría, porque eso es importante ahorita que empecemos a hacer personajes en ZBrush. Entonces para insertar geometrías tenemos estas brochas que yo tengo acá. Básicamente son las brochas IMM o Insert Mesh. Entonces hay bastantes, ZBrush tiene una cantidad de brochas de insertar. Entonces si abrimos acá la B y vamos a la I, nos van a aparecer bastantes. Bueno, pues acá las que yo tengo unas activadas ahí. IMM Primitives, acá tenemos de primitivas, acá tenemos de máquinas, de Mother Kit. Ustedes pueden buscar en internet, ahí van a encontrar bastante. Acá de Spaceship. En este caso vamos a utilizar bueno, la de las primitivas. Nos va a aparecer acá arriba las primitivas que hay. Entonces vamos a utilizar, bueno, estos son esferas pero no están completas. Hay dos tipos, entonces acá están las otras donde sí aparecen completas las esferas. Entonces acá puedo seleccionar esta esfera y con la geometría activada simplemente jalo. Este icono que aparece acá nos indica
sobre qué nivel se va a crear esa geometría. Entonces control Z, entonces yo lo puedo bajar un poquito acá para que se inserte más la geometría, miren, algo así. Entonces ahí se me creó otra geometría. Voy a darle Shift F y me doy cuenta que esto maneja otros poligrupos, entonces me gusta eso porque puedo trabajar con poligrupos. Entonces arrastro, entonces tengo esto ahí. Ahora voy a hacerle acá estos tubitos, voy a ir acá, alargo esto, pin. Ahora esto, apenas yo coloco una geometría me aparece enmascarado, entonces puedo trabajar con la herramienta, con los pinceles sin que se me modifique esto, o con la herramienta de mover. Entonces acá yo puedo con Alt, puedo manejar el pivote de la herramienta, colocarla donde yo quiera. Entonces la bajo un poquito más, acomodarla. Entonces ahí voy a bajar esto acá, voy a jalar esto para que se haga más grandecito, lo voy a hacer más chiquito. Acá lo voy a rotar, le doy a la Q para quitar la herramienta de transformar, limpio. Ahora tengo esto. Ahora si voy acá a Shift F nos damos cuenta que esto todo está separado en poligrupos, entonces ahí no tengo que preocuparme, puedo trabajar individualmente así sea una sola geometría, porque pues yo puedo acceder a los poligrupos. Control Shift, le doy clic acá y tengo esto, entonces yo puedo hacer las modificaciones o enmascarar con Control Shift por fuera. Volvemos a la geometría. Si queremos invertir la máscara, control clic, invertimos. Entonces acá yo puedo seguir trabajando. Yo puedo pintar esto de otro color porque como tengo una máscara, entonces la máscara me permite proteger esto. Le voy a dar Fill Object, entonces ya la tengo ahí. Limpio la máscara, voy a seleccionar los ojitos. Los ojitos los puedo pintar acá directamente. Voy al blanco, Fill Object, control shift clip, y ahí pues mire, tengo ahí mi geometría o personaje que lo puedo ir modificando. Entonces ya para cambiar ahí pues simplemente voy al 1, el teclado de símbolos para el de mover, y acá pues yo puedo mover. Como les digo, si solo quiero mover esto y no quiero que esto se me mueva, lo que hago es control shift clip, enmascaro con control shift por fuera, control invierto, y entonces acá puedo modificar esto sin que pues me modifique esto, porque esto está protegido. Puedo limpiar. Ahora también tenemos diferentes modos de máscara. Si yo le doy control a esto, oprimo control dentro de ZBrush, acá me va a aparecer donde están las máscaras. Usualmente la máscara que viene por defecto es como la de Box, esta de acá, ¿sí? ¿Sí la ven? Si yo quiero enmascarar toda la geometría de un solo golpe, con control por fuera, clic, se enmascara. Para limpiar, control, arrastro. Si quiero enmascarar una parte con control, pues arrastro. Entonces ahí me está manejando como el box mask o el enmascarado de caja. Pero yo puedo darle control y voy acá donde está este menú. Entonces acá en este menú está el de lazo, puedo utilizar el lazo. Control y llego y enmascaro solo con lazo. Digamos en dado caso que solo quiera una parte, como vamos a enmascarar esto de acá. Vamos a hacer otra máscara acá, algo así. Si quiero limpiar la máscara, esta parte no la quiero, entonces control alt y ahí llego y quito máscara. Ahora esto lo voy a pintar. Bueno, voy a control clip, selecciono esto, lo voy a enmascarar. Vamos a pintar esta parte, vamos a meterle este Fill Object, control clic, control arrastro por fuera. Entonces ahí tengo la selección por la máscara. Control, acá hay diferentes tipos de máscara. El freehand, que básicamente es como si estuviera pintando como si fuera pintura. Control, y ahí enmascaro pedazos nomás. Entonces ahí yo control clic por fuera para invertir, me voy al número 1 para el pincel de mover, y acá lo que hago es moverlo para afuera, o con alt le doy toquecitos hacia el lado y se sale. Control arrastro, ya ahí pues tengo la máscara. Voy a llevar esto hacia el gris un poquito y voy a ir acá donde está mi subtool y le voy a quitar el pincelito para verlo un poquito cómo está. Entonces ahí está mi creación. Entonces básicamente esos son los tipos de máscara. Acá están los tipos de máscara. El lazo, está el de curva, ahí ustedes los pueden explorar. El de círculo,
Círculo básicamente control y arrastro, me enmascara el círculo, control por fuera y ahí arrastro. Bueno chicos, entonces esto es como lo general que vamos a ver ahorita para empezar a hacer personajes. Hay cosas que son un poquito más extensas, pero pues tampoco quiero extenderme demasiado porque ZBrush tiene muchas herramientas y pues en un solo video no lo puedo explicar. ¿Por qué? Pues que básicamente uno casi no siempre utiliza todas las herramientas. Entonces yo voy a tratar de ir explicando pues conforme vaya haciendo los personajes. Qué herramienta voy utilizando, pues así es que yo aprendí, pero yo no aprendí estudiando un tutorial de todas las herramientas porque a la final se le van a olvidar a uno una que otra, o sea, uno va a coger como lo más importante, lo que uno más utiliza. Entonces eso es como lo básico y lo primordial. Como les digo, acá está el historial, este es el historial, para que pues si uno quiere volver otra vez a donde estaba, acá lo tenemos. Y acá está pues los subtools. Ahora pues vamos a empezar con el primer personaje que vamos a hacer. Entonces les va a aparecer acá la parte del video donde van a pues, empezar a ver ese tutorial de ese personaje que vamos a hacer. Y también pues ahí vamos a ir, les voy a ir explicando otras cosas, como salvar como archivo, como salvar como tool, que es algo importante para ahorrar espacio. Entonces nos vemos en el próximo tutorial. Denle clic acá automáticamente para que pasen al otro tutorial. Ya saben que los recursos de la interfaz y de los pinceles que tengo acá se los voy a dejar en la descripción de este video. ¿Listo? Entonces denle clic acá y suscríbanse al canal.